Mucho gusto, mi nombre es Julián Santiago Rangarnica. Hoy le vamos a hablar en este tutorial cómo diseñar una red de distribución de aguas en la ciudad de Girardot paso a paso. Asignaturas Acueductos y Alcantarillados, octavo semestre Grupo A, programa Ingeniería Civil. Para esto, pues nosotros utilizamos ciertos programas que nos van a servir como herramientas de ayuda para generar el diseño y realizar el mismo, como Google Earth, Global Mapper, EPACAD, EPANET, AutoCAD y Excel. Entonces comenzamos con el Googlear, ubicándonos en el lugar donde se va a hacer la red, es decir, Girardot, Cundinamarca. Luego de ubicarnos y elegir la zona, nosotros le damos a la opción agregar polígono. Esta será para poder nosotros generar luego las curvas de nivel. Son puntos que se van a colocar de forma que determinen el área que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, como están viendo acá en la pantalla, y pues uno puede designarles un nombre como polígono Girardot o polígono Red, y el nombre del barrio, que pues ahí se logra identificar que es el barrio Santa Isabel. Se le puede determinar un color. A su vez también se le puede decir si quiere relleno más contorno o solo relleno, o pues solo el contorno y su contorno hacer que su línea se vea más gruesa, ¿sí? Y uno le daría a aceptar y ya quedaría el polígono creado. Yo ya tengo un polígono acá asignado, que está creado, se logra evidenciar, se le ve el contorno de la zona seleccionada del área que pues voy a trabajar. Yo le doy a este polígono clic derecho y me dirijo a guardar lugar como. Lo voy a guardar en una carpeta o en un lugar donde yo sepa que lo voy a encontrar. Le damos guardar. Luego me dirijo a Global Mapper. Ya sabiendo en dónde está el archivo, acá en la parte de la carpeta, le doy clic, busco el archivo, lo selecciono mi polígono. Aquí evidenciamos mi polígono se llama polígono Girardot. Luego, acá en la herramienta, ajusto la parte de proyección, que es como la ubicación o parámetros de ubicación. Selecciono UTM, luego selecciono -19 en esta sección, le doy OK y procedo a darle al planetica. Esperamos a que cargue mientras genera. Luego se ajusta acá el detalle, se le da seguir, se genera esto y procedemos a generar las curvas de nivel. Los metros de 100 los disminuimos a 1 y seleccionamos el contorno o la sección que nosotros deseamos trabajar, que va a ser esta. Que va a ser esta zona. Le damos OK y OK y se nos generarían las curvas de nivel. Luego tenemos que exportar dichas curvas de nivel a AutoCAD. Entonces, en la parte izquierda, aquí le damos clic derecho, Layers, exportar, selecciona, esta opción ya está seleccionada y seleccionamos la que dice polígono Girardot KMZ. Le damos OK, tiene que ser DWG para que lo lea el AutoCAD, OK, OK y verificar que esté en un archivo de AutoCAD, una versión anterior a la que uno presente o tenga en el computador donde esté trabajando. OK, escritorio, me voy a la parte de mi archivo, lo guardo, le pongo el nombre como curvas de nivel, le doy guardar y procedo a dirigirme a la zona donde están estas curvas de nivel para abrir el AutoCAD.
Una vez abierto el AutoCAD, le damos continuar, le damos en esta sección de la parte derecha, en la parte que se ve una lupita, para que nos dirija a donde está nuestro polígono y las curvas de nivel. Y luego podemos identificar nuestro contorno, nuestras curvas de nivel, y si deseamos podemos apagar los layers para dejar solo el contorno, para luego dirigirnos de nuevo a Google Earth y localizar que esté centrado con la norte. Le tomamos una captura de pantalla en el que se vea el contorno, la llevamos al AutoCAD y comparamos que si esté alineada en el sentido de la norte. Si es necesario se escala para que concuerde lo mayormente posible con la figura, aunque no es muy difícil que llegue a ser exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Comparándola, entonces, la comparamos, ajustamos y verificamos que concuerde. Ahí más o menos logra concordar con la imagen y su dirección, es decir, hacia el norte, es decir, que está en dirección al norte. Luego seleccionamos línea, la capa del contorno para poder seleccionar estos puntos donde vamos a hacer divisiones para dividirlo en 3 cuadrantes. Para proceder, entonces yo muevo un momento esto para que me quede más fácil. Selecciono línea, la mando de acá a acá, selecciono también otra línea de aquí a acá y procedo a separar el contorno en líneas separadas en, en todas las intersecciones. Selecciono, le doy a esta opción y ya cada línea está separada. Luego, con esta imagen determinamos las cuadras que se están alimentando por cada tramo para poder hacer la distribución. Aquí yo ya tengo una distribución donde determiné las cuadras por tramos, de nodo a nodo, de tramo 1 a tramo 2, como lo vamos a organizar, y coloqué un hidrante de 10 litros acá en este punto. Y se determinaron cuántas cuadras son las que se están alimentando por tramos. Vuelvo al AutoCAD, voy a guardar como curvas de nivel y como archivo DXF. Listo. Le damos guardar y procedemos a dirigirnos al EPACAD. Entonces, abrimos EPACAD para poder convertir el archivo para que sea trabajable en EPANET. Entonces, buscamos el archivo, lo seleccionamos la capa, que es la del contorno o la parte que va a representar las tuberías y los puntos con los que son los nodos. Le damos finalizar, lo guardamos en la carpeta que tenemos predeterminada, le ponemos red o un nombre relacionado de distribución, guardar
Se guardó exitosamente, salimos, nos dirigimos al EPANET. Damos en archivo, importar, red, y buscamos la red que guardamos, que fue red de distribución, hace abrir, y ya tendríamos la red en EPANET. Ahora, nos regresamos de nuevo al AutoCAD para activar de nuevo los layers o las capas donde se nos logra evidenciar las curvas de nivel, que serían aquellas que nos van a determinar a qué altura están los nodos. Entonces, si logramos evidenciar, por acá pasa una curva que nos dice que el nodo está a 285 metros de altura sobre el nivel del mar, o podemos observar las propiedades que nos dice lo mismo. Acá nos dice la altura en la que se encuentra esa curva. Y empezamos a observar nodo por nodo a qué altura se pueden encontrar, como por ejemplo este que está acá, que se encuentra entre dos curvas, y se podría asumir que sería entre la curva 278 y 277 para darle por ahí una altura de 277,5, o mirar si se aproxima a más o menos de alguna de esas dos alturas. Nos vamos entonces al EPANET y vamos colocando las alturas relacionadas que nos da las curvas de nivel. De ahí empezamos también directamente ya estableciendo las alturas, que son las alturas totales al nivel de la cota del nivel del suelo, y bajamos la excavación a una altura no mayor de 3 metros, según lo que dice la norma o la ley en Colombia, y empezamos a jugar con esas alturas para determinar un punto más alto por el cual va a entrar nuestro caudal de demanda y distribuirlo por toda la red. Entonces, acá se logra evidenciar que ya se determinaron unas alturas que son las de la altura inicial y la altura de excavación. En todas se presentan, y en sus nodos, en sus propiedades, también ya se presenta la cota al nivel donde va a estar la tubería. A su vez, tenemos las longitudes de cada línea, de cada tubería, perdón, que nos las entrega el mismo AutoCAD, que podemos medirlas, y esas medidas las vamos a plasmar acá en la red, en el EPANET. A su vez también distribuimos los nodos de forma ya sea horizontal o vertical. Yo decidí distribuirlos de forma que quedara nodo 1 acá, siguiese el 2, el 3, arriba 4, 5 y 6, y al finalizar 7, 8. Y se logra evidenciar que en el nodo 1 es donde va a entrar nuestro caudal de demanda, y en el nodo 6 es donde va a morir o va a llegar todos los caudales. Listo, ya tenemos esto claro. Nos dirigimos a nuestra hoja de cálculo, que nos va a determinar entonces la cantidad de habitantes que hay en la zona. Acá podemos ver una distribución que se hizo y nos dicen cuántas cuadras están siendo alimentadas por tramos, y que el número de casas por manzana aproximadamente son de 15, y que se evidenciaron 33 manzanas, las cuales al multiplicarlo nos generan que serían 495 viviendas, y que por vivienda se asume con relación al índice poblacional que puede ser habitada por
10 personas. Esto genera que multiplicando las cantidades de viviendas que nos dan, que son 495 por las 10 personas, nos dé un número de habitantes de 4.950. Al mayorarlo, nos dará una población futura de 5.099. A su vez calculamos la dotación neta con relación al nivel del mar y que va a ser 140. Luego la dotación mayorada, la bruta, dotación bruta, el caudal medio diario, caudal máximo diario, el caudal máximo diario y el máximo horario, el caudal de incendios que es para el hidrante, que va a ser uno que se ve representado ahí, y por último ya el caudal de diseño. Luego nos dirigimos a estas tablas que se encuentran reflejadas en el capítulo número 13 del libro López, López Guayar, que nos ayudan a determinar la distribución del caudal proporcional con relación a longitudes con la tabla número 13.4, la demanda en los nodos con la tabla 13.5, caudales en los tramos de la red principal con la tabla 13.6 y definición de diámetros en las redes principales con la tabla 13.7. Comenzando entonces, decimos que del tramo 1 al 2 hay una longitud. Dicha longitud se puede tomar con relación al AutoCAD midiendo del tramo del nodo 1 al 2, que nos daría esa longitud de 130.58, que aproximado sería 130,6. O en el mismo EPANEM, al ver la propiedad de la tubería, nos daría la longitud. Asimismo, haríamos por longitud, por tramos, del 1 al 2, 1 al 4, hallar su longitud. Y luego, en la parte de la longitud alimentada, sería el número de cuadras que se encuentran alimentadas por tramos. Entonces, se enumeran cuántas cuadras serían. Y decimos que, digamos, en el tramo 1 a 2 hay 300. Hay una longitud alimentada de 300 porque presenta 3 cuadras alimentadas y decimos que por cuadra son 100 metros. Luego calculamos la longitud total, que es la sumatoria de la longitud propia con la longitud alimentada, y hallamos el caudal que alimenta dicha longitud. Luego en la siguiente tabla, que es la demanda de los nodos de la red, decimos que es el caudal que llega al nodo. Entonces hablamos que el caudal de diseño es de 35,2 que va a llegar al nodo 1 y ahí en adelante empieza a alimentar los demás nodos con cierta cantidad de caudal. Es decir, en el nodo 2 lo alimenta con 5,6, que sería la sumatoria de lo que llega del tramo 1 al 2 y del 5 al 2. Así sucesivamente con los demás. Y en el nodo 5 contamos el hidrante que se presenta, pues ya anteriormente visto en la imagen. Luego seguimos con la tabla donde vamos a hacer la hipótesis de distribución, que decimos que por el tramo 1 a 2 se va a enviar 30% del caudal de diseño, es decir que por esta zona se va a ir 30% y por la otra un 70%. Y que la distribución al llegar al nodo 5 va a haber una otra distribución ahí que va a ir de 5 al 7 y del 5 al 2 y del 5 al 6 sería una distribución de el 5 al 6 de 20% y del 5 al 7 y al 2 de un 40% del respectivo caudal que llega al nodo 5. Para luego pasar a la última tabla que nos define los diámetros en la red principal, teniendo en cuenta los tramos, las alturas, que estos son las diferencias de cotas,
las longitudes, que serían las longitudes propias que se evidencian en la primera tabla. Calculamos la J, que se puede calcular con esta fórmula o el despeje de esta. Luego el caudal, que es el que nos suministra en la parte del caudal de los tramos de la red principal, con la parte de la hipótesis de distribución. Y el diámetro, que se calcula con esta fórmula, donde pues evidenciamos el caudal sobre unas constantes multiplicado por unas constantes por J elevado a 0,54, eso entre paréntesis elevado a 1 sobre 2,63. Luego, dicho diámetro nos lo da en metros y nosotros lo pasamos a pulgadas, y con relación a esta tabla revisamos el diámetro interno en milímetros y miramos que concuerden, y si no, se le asume al comercial, al diámetro comercial. Presentan un número de 3, está en la tabla que dice que es de 84,28. Asimismo con los demás, al no haber uno de 5, se asume que entonces sería de 6, de 7 de 8 y este de 2. Listo, ya teniendo estos datos nos regresamos al panel y empezamos a suministrar las propiedades a las tuberías y a cada uno de los nodos. Ya teniendo los nodos y las tuberías con sus respectivos datos o sus propiedades establecidas, entonces sabemos que acá es el lugar de entrada del caudal de demanda. Ubicamos un tanque y ese tanque se conecta al primer nodo. Esa tubería se le colocarán ciertos parámetros, propiedades o parámetros también, como una longitud de 300 o 200 y una altura mayor a la del nodo 1, sería decir por ahí 400. Luego miramos un momento en la tabla acá de los diámetros. Podríamos dejarlo de 8 pulgadas el diámetro de la teoría del tanque, que serían 207,67. Enter. Perdón. Copiar. Pegamos. Con la longitud de 200. Por último, iniciamos la simulación y podemos verificar que nos cumplan los parámetros como las presiones y las velocidades.